Libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 3. Vamos a meditar esta palabra en esta tarde en el capítulo número 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y con la ayuda de Dios vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el capítulo número 3, versículo número 1 hacia adelante. Y dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar, aleluya, en el templo, les rogaba que le diese limosna aleluya. De pronto Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que le vio andar y alabar a Dios, le reconocían que era el que se sentaba, dice, a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra, pero también para que bendiga nuestras vidas. Padre, gracias esta tarde te damos por este privilegio que nos das de recibir tu palabra. Inspira mi vida ahora y úsala para bendición de todos. Habla, Dios mío, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y que esta tarde ministres a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y todos decimos amén. Aleluya. Pueden sentarse, por favor, amados. Y con la ayuda de Dios vamos a meditar esta tarde, amén, en este pasaje bíblico. Y queremos, aleluya, meditar, amén, bajo el tema, aleluya, el mundo está necesitado del poder de Dios en su vida. Amén. Y no hay duda de ello. Vivimos en una sociedad donde el mundo, aleluya, no sabe ya ni qué hacer ni con su propia vida. Y entonces, aleluya, mucha gente se pregunta y hasta dice, amén, ¿dónde está Dios? Y obviamente algunos en su manera de repente desorientada, ¿no? O en ese concepto mal concebido, han creído que Dios es ajeno a la necesidad que pueda tener el hombre. Pero debemos de saber todos que tenemos a un Dios que no es ajeno, hermanos, a la necesidad que tiene el hombre. Dios no vive ajeno a ellos. Dios
tiene conocimiento de todo lo que ocurre aquí en la tierra. Lo que sucede es que los hombres no quieren buscar a Dios, que eso es otra cosa. Sí, quieren buscar milagros, y eso sí quieren buscar. Sí, quieren buscar respuesta. Sí, eso sí, muchos quieren, pero no todos quieren buscar a Dios. Y propiamente buscar a Dios implica a tener que renunciar hasta a mi vida de pecado. Hay hombres y mujeres que viven todavía en este mundo practicando pecados, y por esa causa entonces hay un obstáculo en su vida, amén, para que Dios no responda su petición o su oración. Pero que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder entender que, amén, sin Dios no tenemos a dónde ir. Como dice un cántico de alabanza: yo no sé lo que haría sin Jesús, mi vida se acabaría. Sin su luz, dice más, caminaría como un ciego, sin mirar, ¿ve? Y así vivimos los hombres sin Dios, como ciegos. Amén, sin saber qué hay al frente, sin ver qué nos espera, sin ver qué es lo que, aleluya, nos va a suceder o acontecer. Pero qué distinto cuando conocemos al Señor. Entonces nosotros sí sabemos, aleluya, lo que tenemos que hacer. No vivimos como ciegos. Éramos ciegos, sí, pero Dios quitó la venda de los ojos, amén, para ahora ver, y ahora vemos el camino. Pero bien, amados, Hechos capítulo 3, verso 1 nos relata que Pedro y Juan subían juntos al templo, dice, ¿a qué hora? A la hora, oiga, aleluya, la hora novena, la de la oración. ¿Ah? Dice que Pedro y Juan a la hora novena estaban subiendo al templo. ¿A qué hora era, pastor, la hora novena? La hora novena era obviamente cerca de las 3 de la tarde. Amén. Y entonces cerca de las 3 de la tarde, como diríamos nosotros, después de almorzar y reposar sus alimentos, ellos tenían, amén, una hora que ellos le llamaron la hora de la oración. Qué lindo. Que Dios le bendiga a esos hermanos que tienen su hora, amén, de la oración. Y algunos todos los días oran a las 4 de la mañana. Dios los bendiga. A eso llámalo la hora de la oración. Es el organigrama, amén, que has programado en tu vida. Qué lindo. Otros todos los días a las 5, 6 de la mañana es su hora de orar. Amén. Otros de repente por el trabajo no oran en la mañana, pero oran en la tarde. ¿Ve? Y oran a la 1, oran a las 2, oran a las 3, oran a la hora de refrigerio. Otros oran a las 4, a las 5. Otros trabajan todo el día y en la tarde procuran de asearse lo más temprano que puedan y van temprano al templo para orar. Y entonces su hora de oración de ellos es a las 6:30, 7 de la noche. Y oran hasta que empiece el culto en la congregación donde asisten. Y el culto puede empezar de repente a las 7:30 o a las 8. Aleluya. Y ahí están ellos todos los días a esa hora, a la hora de la oración. ¿Ah? Qué bueno es que uno haga un organigrama donde coloque la hora que tiene que orar todos los días. La Biblia nos relata que hubo un hombre, un jovencito llamado Daniel. Dice que ese muchachito, ¿cuántas veces oraba? ¿Cuántas veces oraba? 3 veces al día. Oraba por la mañana, por la tarde y por la noche, me imagino. Lo cierto es que él oraba 3 veces al día. ¿Ah? Y aunque hubo un edicto allí para que nadie consulte ni a rey, ni a príncipe, ni a hombre, ni a Dios por espacio de 30 días, pero dice que cuando Daniel oyó de ese edicto, dice que él, como solía hacer antes, seguía orando 3 veces al día.
Ni el edicto lo hizo cambiar de parecer, que eso se podía traducir en nuestro tiempo. Ni la ley de los hombres lo llevó a alejarse de la oración. Y eso debe de ser también el común denominador en muchos de nosotros. Nada nos debe de apartar de la oración. Algunos dicen, pastor, yo no puedo orar porque mi mamá se molesta. Su mamá lo hace cambiar. Su papá los hace cambiar. Pero qué lindo cuando hay hombres y mujeres que nada los hace cambiar. Que ellos tienen claro ese propósito en sus vidas. Y entonces son fieles a Dios con ayuda de papá o con la espalda de papá. Pero nada les impide a perseverar. Nada les impide a serle fiel al Señor. Y eso también debe de ocurrir en usted. Nada le debe de sacar del camino de Dios. Daniel oraba 3 veces al día y no lo hicieron cambiar ese buen hábito que él tenía. Dios nos ayude a tener hábitos de oración. Porque hoy hay gente, hermano, que hace muchas cosas para Dios, pero en la oración están escasos, están nulos, están vacíos, están lejos de esa hora de la oración. Y hacen tantas cosas, entre comillas, hasta para Dios. Son obreros de un anexo y sí van y predican, sí van y hacen visita, pero lo más importante no hacen. Orar para que Dios use sus vidas. Orar para que Dios le dé un mensaje que van a predicar. Orar para que Dios traiga almas. Orar para que Dios las convierta. Y si a veces por ahí Dios se mueve en un culto, qué pena. Que tú sabes que no es por tu oración. Porque tú cuando oras, ni una lágrima derramas por esa alma. Hay líderes, hay obreros y pastores que nunca han llorado por un alma, nunca. Si oran, gloria a Dios, Señor, mi alma te alaba. Aleluya. Esa es su oración. Pero no hay ni una lágrima que le corra. Amén. Y eso es penoso, porque yo en lo personal considero que una verdadera oración es la que se hace con lágrimas, es la que se hace con gemidos indecibles, es la que se hace con el corazón compungido, dolido. Aleluya. Y esa oración sí trae respuesta. Esa oración sí trae bendición. Esa oración sí trae obra de Dios, trae gloria de Dios. Pero ¿cuántos creyentes y hasta líderes que no hay oración en ellos? Pero qué hermoso encontrar aquí a Pedro y a Juan, que ellos tenían una hora para orar. Y a esa hora se le llamó la hora de la oración. ¿Qué hora eran? Las 3 de la tarde. Y dice que cuando ellos iban, dice que a la vez también era traído un cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta de un templo que se llamaba La Hermosa. Y lo ponían ahí para que pidiese limosna. Aleluya. Y dice más, este cojo, dice que era cojo de nacimiento. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó como acostumbraba él a pedir limosna. Desde que había nacido, tenía esa imposibilidad en los pies. Y hay gente en las iglesias que aunque no están cojo, amén, sin embargo viven como cojos, porque nunca caminan para hacer algo en beneficio de la obra de Dios. Nunca se esfuerzan para trabajar y apoyar en la obra de Dios y viven como un cojo, como una coja. Hermano, necesitamos apoyo. No puedo. ¿Por qué? Porque está cojo, porque está coja. Aleluya. Y algunos están cojos y cojas desde que nacieron. Desde que ya nacieron en Cristo, su vida solo ha sido así como este cojo, igualito.
que en vez de ser una ayuda, en vez de ser un apoyo, más bien son una carga, más bien son un tropiezo, más bien son hasta un impedimento para que otros hasta quieran servir a Dios. Porque algunos hasta dicen, pero ¿por qué el pastor a mí me pide que le apoye? Y el hermano, ¿por qué no apoya? Y la hermana, ¿por qué no apoya? Y fulano, que es el bautizado en agua, ¿por qué no apoya? Y la hermana que tiene 10 años, ¿por qué no apoya? Hermana, hermano, ¿saben por qué no apoyan? Porque son unos paralíticos. Porque están imposibilitados de los pies. Y aunque usted lo ve que están completos de sus extremidades y no le falta nada, pero para Dios están sin pie porque no caminan para nada. Hay que cargarlos a ellos y a ellas. Y como hay que cargarlos, por eso que le decía que en vez de ser una ayuda son una carga. Y así era este cojo, una carga. Este cojo lo cargaban porque él no podía caminar solo. Dice que todos los días lo cargaban y lo ponían a la puerta del templo. ¡Qué terrible, hermanos! Lo traían al templo, pero sí para que esté en la puerta hacia afuera. Pero nadie quiso traerlo adentro del templo. Nadie quiso colocarlo dentro del templo. Pastor, ¿y por qué no lo quisieron colocar dentro del templo? Seguro, probablemente, porque en ese templo probablemente no había un hombre de Dios. No había un hombre con un mensaje de Dios. Es probable que no hubiera un hombre que inspirara a la gente a querer escuchar el mensaje de Dios. Aleluya. Porque hay gente, hermano, que quiere entrar a los templos y cuando viene a un templo encuentra líderes irresponsables, a pastores despreocupados, que cada vez que tienen que predicar enseñan cualquier cosa menos la palabra de Dios, que cada vez que tienen que predicar el mensaje de Dios, lo único que hablan son testimonio y testimonio y testimonio, y ya la gente conoce todos los testimonios que el pastor va a hablar. Aleluya. ¿Y a ellos cómo se les conoce? A ellos se les conoce como obreros o pastores irresponsables, porque su responsabilidad es estar preparado ante un mundo que tiene necesidad. Entonces, en el punto 1 encontramos que la oración en un creyente debe de ser una prioridad, hermanos. Y era una prioridad en Pedro y en Juan. Por eso que él ya habían establecido todos los días 3 de la tarde ir a orar. Y por eso que le llamaron la hora de la oración. Usted tendrá esa hora de la oración cada día. Eso lo sabe usted. Y Dios también. Pero también en el punto 2 encontramos que hay un mundo necesitado. Amén. Aleluya. Y ahí está la necesidad del mundo. Y ese cojo representa esa necesidad que hay en el mundo. Que hay gente que no está paralítica, pero está manca, está ciega, está sorda, sordo, está mudo, muda. Y hay tantas necesidades en este mundo. Pero qué lindo es también encontrar qué cosa. La necesidad de un mundo que representa este paralítico, pero también encontramos la respuesta de Dios ante esa necesidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Ahí está en el verso 3. Dice, y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué encontramos? Que había una necesidad de Dios, pero también había una respuesta de Dios. Y habrá siempre respuesta de Dios donde haya un hombre de Dios, donde haya una mujer de Dios, donde haya un instrumento, amén, preparado por Dios. Entonces, cuando hay eso, no faltará la respuesta de Dios. Y aquí no faltó la respuesta de Dios, porque la respuesta de Dios, ¿dónde se evidenció? En que ocurrió un milagro. Y Pedro y Juan, cuando le dijo, míranos, amén,
y le dijeron, en el nombre de Jesús levántate y anda. Pero para que haya esa respuesta de Dios que debe de haber, debe uno de mirar con atención al mensaje de Dios. Pero también debe de haber fe al mensaje de Dios que está ilustrado a través de los hombres de Dios que hay en cada congregación. Porque en cada congregación hay un hombre y una mujer de Dios llevando esta palabra. Y llevando esta palabra para manifestar la respuesta de Dios a los hombres. Entonces hay que tener fe y hay que mirar con atención. Amén. En el punto 4 que encontramos la autoridad del nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir autoridad, pastor? Poder, dominio. Y eso es lo que tiene el nombre de Jesús. Tiene un poder, tiene un dominio. Y tiene un dominio no sobre algunas cosas. El nombre de Jesús tiene autoridad y dominio sobre todas las cosas. Aleluya. Y por eso cuando ellos invocan en el nombre de Jesús, levántate, usaron el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús tiene poder. Por eso que hay un cántico que entonamos que dice, no, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. Porque el nombre de Jesús tiene poder, hermanos. El nombre de Jesús tiene poder. Por eso cuando usted está en la casa y a veces sienta temor porque hay algo raro y te digan en el nombre de Jesús, vete demonio inmundo. El Señor Jesús te reprenda. Usa el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene dominio sobre todas las cosas. Aleluya. Pero también que encontramos que cuando Dios hace su obra en los hombres, óigame, Dios siempre hace su obra completa. Y ahí va a ver lo que ese hombre, su problema era estar cojo y el Señor lo levantó y lo hizo caminar. Amén. Y se volvió un hombre tan normal como todos. Porque la sanidad, amén, instantánea que hizo el Señor allí en ese hombre fue completa. Porque no solo pudo caminar, ¿qué más pudo hacer ese hombre? Mire lo que dice el verso 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillas. ¿Y qué pasó? Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo ¿cómo? Andando. ¿Qué significa andar, pastor? Caminar. Pero no solo entró caminando, ¿qué más dice? Y saltando. Y ahí estaba saltando el cojo, pero también dice que estaba alabando. O sea, entró saltando y diciendo gloria, gloria al que vive, al Todopoderoso. Y empezó a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios hace milagros completos. Estás enfermo y tú dices, Dios me sanó, pero sí estoy ya con algunos males. Dios no hizo la obra completa. ¿Por qué será? Porque quizás usted todavía no ha decidido vivir para Dios. Porque a veces Dios no puede hacer una obra completa en los hombres, porque los hombres no están dispuestos a querer vivir para Él y a querer servirle a Él. ¿Y por qué pasa eso? Porque los hombres no quieren abrir su corazón a Dios. Quieren vivirse una parte de su vida con Dios. ¿Qué es entonces la otra parte? Dios no quiere una parte de tu vida. Dios quiere tu vida completa. ¿Y por qué Dios no puede hacer la obra completa? Porque tú no le has entregado tu vida completa. Ojalá que puedas entregarle tu vida completamente a Dios. No solo con tu cuerpo que viene al templo, no. Dice que hay que amar a Dios con nuestra mente, porque usted viene con el cuerpo, pero su mente ¿dónde está? Pensando en la música mundana, pensando en la serie mundana, en la novela mundana, en la película mundana y en todo lo de este mundo. Y a Dios se le ama con toda la mente. Con todo el corazón, que usted ame a Dios más que todas las cosas y por encima de todas las cosas. Pero cuánta gente que por encima de Dios está su mamá,
está su papá, está su esposo, está sus hijos, está su negocio, está su dinero, está su familia. Y el Señor dijo, el que ame padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, ame tierra y hasta su propia vida más que a mí, no es digno de mí. ¿Ah? Dios quiere que le amemos completamente. ¿Para qué? Para que Él haga la obra completa. ¿Por qué no te sana completamente? Porque completamente no le has entregado tu vida a Cristo. Y por eso que siempre te vienen los males. Por eso que de tiempo en tiempo, ay, y por todo lo que te quejas. ¿Por qué? Porque Dios no hizo la obra completa. Y no porque poder le falte a Dios, no, sino porque Dios conoce tu corazón. Que si te sanara completamente, hace rato, hasta te hubieras ido del camino. Hace rato, hasta te hubieras vuelto a una discoteca, hubieras vuelto a una quinceañera, un 18 años. Hace rato hubieras vuelto a embarrarte en el fango y en la inmundicia del pecado. Pero ahí te ha hecho Dios el milagrito a medias para que reflexiones y decidas entregarle tu vida completamente. Y finalmente, ¿qué vemos? Un testimonio que impacta vidas. Y eso fue el milagro de ese cojo. Ese milagro fue un testimonio que impactó no solo a una vida, a muchas vidas. Mire lo que dice el verso, aleluya, 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Oiga, todo el pueblo se dio cuenta de ese testimonio. Y decían, ¿qué decían? Verso 10. Y le reconocían que era el cojo que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto. ¿Por qué? Por lo que había sucedido. Aleluya. Mire, como un milagro puede convertirse en un testimonio de impacto. Y hace falta esos milagros. Hace falta que Dios sane. No mañana, ni pasado mañana, ni de aquí a 10 años y a 20 años. Que Dios sane ya. Mire, para que eso ocurra, se requiere a un hombre o a una mujer que esté dispuesto a ponerse en la mano de Dios. Amados, Dios no ha cambiado. Y el brazo de Jehová no se ha cortado. Él sigue haciendo milagros. ¿Qué le queda al hombre? Tomar una decisión con Él. Ojalá que usted tome una decisión esta tarde de ordenar su vida y hasta establecer horas para la oración. Hoy tenemos ayuno. ¿Cuántos no llegaron? Tú que estás ahí mirándome, ¿qué haces mirándome? ¿Yo tenía que estar aquí en el ayuno? Sí, pastor, no pude ir por esto. Bueno, si hoy se presentó una dificultad, cualquiera nos pasa. Pero que siempre te pase. Que pase un mes, que pase 2 meses, que pase 3 meses, medio año, 1 año, 5 años, 10 años, nunca ayunas. Y otros que en otro tiempo ayunaban y dejaron de ayunar, se convirtieron en un paralítico, en una paralítica. Y son hasta miembros del MM. Tú eres un paralítico, tú eres una paralítica. Te has vuelto, en vez de ser un apoyo, en una ayuda para Dios y su obra, te has vuelto en una carga pesada. Aleluya. Y hasta en una piedra de tropiezo para otros que quieren buscar a Dios. Pero que Dios tenga misericordia de tu vida y puedas tomar esa decisión de vivir para Él. Por eso en esta tarde, póngase de pie, que queremos orar dándole gracias a Dios por su palabra, pero también dándole gracias a Dios o dándole a Dios gloria y honra, porque ha tenido misericordia de nosotros. Y hasta ahora no hemos sido consumidos. Oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra predicada. Mi buen Dios, ¿cuántos hombres y mujeres tenemos que viven con parálisis, Señor? Que no pueden caminar este camino. Algunos ya se cansaron y ya no caminan.
Ahora tienen que ir a traerlo. Tienen que ir a traerla. ¿Por qué? Porque se ha vuelto en un paralítico, en una paralítica. Padre Santo, ten misericordia de cada vida. Que este día de ayuno, Señor, y de oración aquí en todas nuestras iglesias, edifique a muchos creyentes que por su descuido, oh Dios, se volvieron en un paralítico, en una paralítica. Pero levántalos en esta tarde, especialmente aquel o aquella que se humilla, que ha entendido tu palabra y que reconoce, Señor, que solo tú los puedes ayudar, oh Dios. Ten misericordia, Padre Santo. Ten misericordia de sus vidas. Hay poder en tu nombre y en tu sangre, Padre amado. Tu palabra, Dios mío, despierte esas conciencias dormidas. Y aquel o aquella que quiere ayuda, levántalo de esa condición, Señor. Levántalos, Padre. En el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre y en tu sangre. Gracias te doy por todo, amado Dios.